Y ahora viene una charla que me parece que a todos nos va a atrapar también, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Esto que nos genera tantas pasiones, temores, pasiones. Hay gente que está súper entusiasmada con el ChatGPT y hay gente que está aterrada y hay cartas pidiendo que pare el avance con la inteligencia artificial. Bueno, entonces lo invitamos en esta ocasión a Rubén Altman a que nos cuente un poco cómo trabaja o cómo ve él la aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías para la regeneración. ¿Es posible? ¿No es posible? Algunos dicen que la inteligencia artificial vino a hackear el sistema operativo de la humanidad, que es el lenguaje. ¿Será? ¿O podemos poner la tecnología a nuestro favor? Bueno, de eso va a hablarnos Rubén, que le damos la bienvenida por primera vez a Sustainable Brands, que es una comunidad que, si bien Rubén no es de este mundo de la sustentabilidad, sí lo es, porque es un militante de la sustentabilidad, es una persona que viene trabajando en temas de tecnología, pero también en temas de impacto. Así que voy a leer un poquito su presentación para que lo conozcan un poquito más. Rubén se autodefine como un amante de la naturaleza y sus habitantes, y eso lo llevó a crear Antom, que es un fondo de inversión para proyectos regenerativos en Latinoamérica. Antes fue uno de los cofundadores de una blockchain que se llamaba RSK, que es una plataforma que aboga por un sistema financiero más justo e inclusivo. También fundó Kinetica Solutions, que era una empresa de software factory. Así que le damos un aplauso a Rubén y escuchamos atentamente su charla. Muchas gracias. Gracias. Desde hace varios meses que escuchamos todos los días sobre inteligencia artificial o IA. De hecho, ChatGPT se convirtió en la aplicación de crecimiento más rápido en la historia, llegando a 1 millón de usuarios en 2 días y reportando 1.800 millones de visitantes únicos solamente el pasado abril. Fue la primera vez que ciudadanos de a pie pudimos acceder a un secretario virtual que trabajaba muy bien y que nos respondía muy rápidamente con traducciones, con reportes sobre el estado del arte de cualquier tecnología, o incluso hasta con títulos de series o películas a partir de un argumento muy corto y muy básico. También gracias a esto empezamos a estar mucho más atentos a todas las aplicaciones que ya tenía la IA en nuestro día a día, como las recomendaciones, ¿no?, de los caminos que tenemos que usar con Waze, o la música que nos hace escuchar Spotify, o incluso los resultados de las búsquedas y las publicidades que nos muestra Google. Entonces, a partir de todo esto es que mucha gente empezó a imaginarse, bueno, ¿hacia dónde nos lleva esta tecnología? Y bueno, la imagen que muchos tienen es muy parecida a esto, ¿no? Para los que no reconocen, esto hace referencia a la saga de Terminator, que ya fue en el 84 que se estrenó la película, y habla de una superinteligencia artificial llamada Skynet que desarrolla el ejército norteamericano y que tiene conciencia de sí misma, encuentra que los seres humanos somos una amenaza para su futuro, entonces decide exterminarnos, primero desatando una guerra nuclear entre Estados Unidos, China y Rusia, y finalmente, después de que buena parte del trabajo ya está hecho por nosotros, desarrolla una serie de robots llamados Terminator con el objetivo de aniquilar a los seres humanos que quedan. Más allá de este futuro distópico, hay un montón de líderes del sector tecnológico como Elon Musk, Bill Gates, Harari o incluso Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, que empezaron a advertir sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido con la tecnología sin pensar un poco más en las consecuencias. Para poder reflexionar un poco más sobre esto, vayamos, ¿no?, primero un poco a algunos conceptos y repasemos qué queremos decir cuando decimos inteligencia artificial. Bueno, para hacer eso hice lo obvio, que es pedirle a ChatGPT la definición, ¿no? Entonces, la IA es una rama de la informática que se refiere a la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, toma de decisiones, reconocimiento de patrones y resolución de problemas, con el objetivo de simular o mejorar la capacidad humana para resolver problemas y tomar decisiones de manera autónoma. Es decir, a partir de esto es que hay software que empezó a hacer tareas que hasta ahora creíamos exclusivas de los seres humanos.
Muy resumidamente, ¿cómo es lo que hace esto? A partir de un montón de datos e información de entrada y resultados y datos de salida, los sistemas tratan de establecer relaciones y patrones entre ellos. Algunos usos comunes son el reconocimiento de imágenes, lo que se llama procesamiento de lenguaje natural, que son los chatbots o lo que hace ChatGPT, o el análisis predictivo, como los motores de recomendación. Todo esto está enmarcado dentro de lo que se llama inteligencia artificial débil, que significa una IA que se desarrolló con un fin y un objetivo específico. Todavía estamos un poco más lejos de esas superinteligencias o IA fuertes o IA genéricas, que serían inteligencias artificiales capaces de aprender cualquier cosa, planificar cosas nuevas y eventualmente tomar conciencias de sí mismas. Aún manteniéndonos dentro del terreno de las inteligencias artificiales débiles y saliendo de estos riesgos existenciales para la humanidad, hay algunas cuestiones que ya van a afectar a nuestro día a día y riesgos sobre los cuales tenemos que empezar a ser más conscientes. Fake news. Es muy fácil generar imágenes, videos o voces realistas y difundirlas a través de redes sociales masivamente y muy rápido, de manera que uno pueda crear cualquier cosa. Todo esto combinado con lo que es ciencia de datos puede usarse para manipular las acciones de los usuarios. Podemos inducir a la gente a creer que el cambio climático no existe o a votar a un candidato que responda a los intereses de turno. También lo podemos usar para lo que es usurpación de identidad y simular ser otros. Y eso lo podemos hacer de gente real o virtualmente. Piensen, no sé, mis hijos al menos, pasan mucho de su tiempo de ocio en la Play o en la computadora interactuando con seres virtuales. Bueno, ¿cómo hacemos para saber quién es alguien real o alguien impersonado? Y por último, un tema del cual yo escuché hablar más en círculos poco más especializados, que tiene que ver con la profundización de sesgos. Yo decía al principio que esto se basa en un montón de datos de entrada y datos de salida. Bueno, ¿quién carga esos datos de entrada? ¿Qué intereses tiene al cargar esos datos de entrada? ¿Y qué sesgos, ya sea conscientes o inconscientes, tiene? ¿Y qué podemos llegar a profundizar gracias a confiar ciegamente en los algoritmos de IA? Bueno, habiendo dicho todo esto y ya hablado de un montón de miedos y riesgos, también es cierto que los que crecimos como nerds convivimos no solo con inteligencias como la de Terminator, sino que también convivimos con inteligencias artificiales que combatieron al lado oscuro y ayudaron a recuperar el equilibrio de la fuerza. Entonces, creo que la pregunta para hacerse es, ¿al servicio de quién ponemos esta tecnología a trabajar? ¿Vamos a hacer el foco en usarla para hacer vender cualquier cosa y hacer que la gente consuma más de una manera indefinida? Vamos a usarla para que los chicos pasen más tiempo frente a la pantalla, porque eso es lo que más vende. Vamos a usarla para manipular votantes, o vamos a usarla para ayudar a construir un mundo más justo y ayudar a la regeneración ambiental. A mí particularmente este último tema es lo que me interesa y me parece que abre una posibilidad enorme, y es sobre lo que voy a pasar a comentarles. Pero bueno, antes de ir a eso, les quiero ampliar un poco sobre lo que dijo Gaby, de dónde vengo. A ver, yo siempre me gustó la naturaleza, pero decidí hacer una carrera profesional en lo que es la tecnología y el desarrollo de sistemas. Trabajé 20 años en distintos proyectos como programador, arquitecto de software y finalmente como emprendedor. Mi último proyecto tecnológico fue en el 2015, una plataforma blockchain que se llamaba RSK, con el objetivo de alcanzar la mayor inclusión y justicia financiera. Y siempre canalicé mi amor por la naturaleza en vacaciones y viajes. En el 2020, el último viaje prepandemia, lo hicimos con mi familia a Belice, a la selva, en donde viví algunas escenas de deforestación que debe haber sido por haber vuelto y quedar encerrados por la pandemia, por la crisis de los 40, por cambios en situaciones laborales y personales, por lo que sea, pero me llevaron a sacar un poco la cabeza del mundo blockchain, de donde venía muy metido, a empezar a recapitular sobre el estado de la crisis ambiental y climática, y lo que empecé a ver un poco más claramente eran todas las alertas rojas que decía todo el mundo científico de, bueno, o actuamos ahora en esta década o ya va a ser demasiado tarde y probablemente ya se produzcan un montón de cambios irreversibles. Así que con eso en mente hice un cambio de carrera, empecé un proceso de aprendizaje a ver qué podía hacer para
dar, aunque sea un aporte a esas soluciones. Y junto con Elvi, mi esposa, decidimos crear Antom, que es un fondo de inversión en emprendimientos de impacto ambiental en Latinoamérica, específicamente en las áreas de agricultura, alimentación y uso del suelo. Así que como parte del trabajo en Antom, bueno, acá estamos como parte del equipo, toda gente que viene de backgrounds diferentes y en los cuales nos potenciamos e hicimos unas sinergias muy lindas que ayudaron a justamente poner un montón de inteligencia humana al servicio de la regeneración. Parte de lo que empezamos a ver son un montón de proyectos que usan justamente inteligencia artificial para soluciones ambientales. ¿Cómo las usan? Bueno, a partir de lo que recibimos intentamos hacer una taxonomía e identificar algunos usos comunes, seguramente incompletos, de esta tecnología. Un primer uso muy común es monitoreo. Bien, o sea, usando algoritmos de IA combinado con imágenes satelitales, drones y otro tipo de sensores, podemos detectar, por ejemplo, patrones de deforestación o procesos de deforestación. Podemos estudiar el movimiento de especies exóticas y ver cómo controlarlas, ver la operación de distintas fuentes de energía, ver cómo funcionan cauces hídricos o otros fenómenos naturales extremos como sequías, inundaciones. A partir del monitoreo también hay un montón de empresas que trabajan en lo que es la optimización de distintos procesos, desde lo que es optimización del uso de insumos en la agricultura, optimización del agua, por ejemplo, un tema, bueno, hablaban antes más temprano de la sequía que se vive acá y que en Argentina y en otras partes de Latinoamérica, entonces eso es clave. Podemos pensar en optimización también de movilidad urbana, optimización del consumo energético, tanto en vivienda como en industria. Y también podemos intentar, mediante este conjunto, estudiando los conjuntos de datos de entrada existentes y análisis históricos, podemos intentar predecir ciertos comportamientos, de manera justamente de optimizar el uso de recursos. Podemos predecir eventos naturales extremos, nuevamente, como sequías, inundaciones o fuegos. Podemos intentar predecir justamente esto que decía de cómo se va a comportar la movilidad urbana o interurbana o el transporte de cargas internacional, ya sea aéreo o de barcos. Podemos intentar predecir también el consumo energético y a partir de ahí optimizarlo. La cantidad de aplicaciones, la verdad es que es tan amplia como lo sea la imaginación de los emprendedores que haga estas soluciones. De hecho, bueno, no está incluido en la taxonomía, pero últimamente también recibimos muchos startups que están usando inteligencia artificial para lo que es el desarrollo y estudio de nuevos materiales, ya sea para la construcción a través de biomateriales o también empresas biotecnológicas que están desarrollando bioinsumos o incluso empresas de alimentos que usan distintos algoritmos de inteligencia artificial para lo que es el desarrollo de productos basados en plantas. Para bajar todavía un poquito más a la tierra, quería traerles algunos ejemplos de startups de esta parte del mundo que están aplicando soluciones concretas. De esta parte del mundo o de emprendedores de esta parte, ¿no? Quizás el más conocido es Pachama, que es una plataforma de desarrollo de proyectos de regeneración y de comercialización de bonos de carbono, que usa inteligencia artificial, por un lado, para ir monitoreando estos proyectos, y por el otro, para poder medir el secuestro de carbono de manera confiable. Ahí hay un uso muy básico, que es para poder estimar el secuestro de carbono de manera confiable, necesito poder reconocer los árboles, y para eso hay que usar técnicas de inteligencia artificial. Quilimo es un proyecto de origen cordobés en Argentina que también a partir de esta tecnología hace recomendaciones de riego y ahorro de agua para agricultores, especialmente para agricultores frutihortícolas. Y después da un paso más y les permite a estos agricultores monetizar este ahorro permitiéndole a empresas compensar la huella hídrica. Satélites on Fire es un proyecto que arrancó como un proyecto de secundaria e intenta detectar tempranamente y prevenir incendios forestales. Usa inteligencia artificial combinada con satélites y cámaras, por un lado, para detectar focos de incendio. Por el otro, una vez que un incendio ya fue detectado, están desarrollando algoritmos para poder predecir hacia dónde se va a expandir el incendio, porque eso es información clave que van a necesitar los bomberos para poder controlar el incendio de una manera adecuada.
Y por último, están tratando de dar un paso más y también intentar predecir en qué áreas hay más probabilidad de que se desate un incendio a partir de datos históricos, información meteorológica, información de cómo se mueve la gente, de combustibilidad del suelo, etc. Por último, quería traer un startup de base en Uruguay que se llama Presente, que lo que hace es hacer medición, reporting y recomendaciones de reducción de huella de carbono en empresas y que usa inteligencia artificial en varias partes del proceso. Desde lo que es el análisis de la documentación contable de la empresa para estimar la huella de carbono, hasta lo que es el motor de sugerencias y la forma de dar las recomendaciones al usuario. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Estamos en el principio del fin o estamos en las puertas de un mundo mejor y más regenerativo? La verdad es que no sé. Sí sé y escucho algunas cosas. Por ejemplo, escucho mucho últimamente de intentar detener este avance o regular, y eso lo veo impracticable. Lo veo poco realista y por otro lado también lo veo contraproducente. Me parece que no tiene sentido regular o detener el avance en una parte del mundo sí y en otra no, porque más temprano que tarde alguien va a desarrollar esta superinteligencia. Entonces yo sinceramente creo que lo mejor es, por un lado, entender lo mejor posible los riesgos actuales y prepararnos y respondernos esas preguntas que hacía al principio. ¿Cómo vamos a distinguir una noticia real de una que no es real? ¿Cómo vamos a hacer para distinguir un ser humano de alguien que no lo es? Piensen que de repente vamos en nuestras empresas, vamos a empezar a recibir currículums y tenemos que distinguir cómo hacemos para saber si ese fue mandado por una persona en serio o fue generado por una IA. ¿Cómo hacemos para desarrollar algoritmos que eviten esa profundización de sesgos? Y segundo, y quizás más importante, es cómo nos vamos preparando para cuando esté desarrollada esa superinteligencia, ¿no? Y ahí tomo algunas de las cosas que dijeron en charlas anteriores. A mí me parece que la mejor manera de ir preparándonos es trabajar mucho sobre nuestra conciencia de seres vivientes y sintientes, sobre nuestra presencia, sobre nuestro equilibrio. Una cuestión que a mí me interpela mucho es si es factible conseguir un mundo equilibrado siendo emprendedores o trabajadores desequilibrados. Yo sinceramente creo que primero hay que conseguir el equilibrio personal y a partir de eso vamos a poder transmitir mucho al exterior. Bueno, creo que tenemos que trabajar sobre eso, sobre el equilibrio con el resto de los seres vivos de la naturaleza, porque me parece que eso va a ser y va a aumentar muchísimo las chances de que esa superinteligencia esté trabajando al servicio de la humanidad y no que nosotros nos pongamos a trabajar al servicio de la tecnología y de esa inteligencia artificial. Yo soy bastante optimista al respecto. Bueno, no pasa al último slide. Ahí pasó. Soy bastante optimista al respecto, la verdad. Y los invito a ustedes también a salir un poco de los riesgos y de los miedos y a tratar de visualizar de ese futuro deseable y posible. Porque me parece que un error que cometemos es focalizar justamente demasiado en eso y no permitirnos visualizar cuál es ese futuro deseado que queremos, y a mí me parece que poder visualizarlo, imaginarlo, es una parte fundamental para poder llegar y nos acerca un pasito más. Muchas gracias.